¿qué tal? Sean bienvenidos a este canal y en este video quiero compartirles un poco de las anécdotas que tuve con mi PlayStation. Este PlayStation lo tuve allá por el año de 1998, lo conseguí en Plaza Meave, acá en el Distrito Federal, ya que en ese tiempo aún no habían muchas tiendas especializadas en la venta de videojuegos. Mi PlayStation es la versión 9001. Como características de esta versión es que tiene menos conectores en comparación a las versiones anteriores, ya que estos en su parte trasera tenían más conectores, pero por costos Sony decidió quitarlos. Además, la unidad de CD-ROM de la versión 9001 tuvo algunos cambios, sobre todo para que no pudiera leer discos copia, ya que la piratería en el PlayStation estuvo a la orden del día, pero no sirvió de nada, ya que siempre se encontró la forma de modificar la consola. Aquí en México por lo general ya te vendían el PlayStation modificado para poder correr juegos copia. Hablar de la piratería te puede llevar a dos criterios, uno donde obviamente es ilegal tal práctica, pero por otra parte en donde uno puede decir gracias, ya que tener videojuegos es un gran lujo. Los juegos copia acá en México costaban aproximadamente hasta 20 pesos. Si bien es cierto que solo era el CD con tu bolsita de plástico y la impresión de una imagen, a comparación del disco original que venía en su estuche, incluía folletos o pósters, lo cierto también es que no todos tenían los recursos para poder comprar un disco original, ya que los precios iban de los 500 pesos en adelante. Yo creo que la consola de Sony permitió el gran auge de la piratería, y de una forma sencilla, ya que todas las versiones del PlayStation se podían modificar creando puentes en el hardware. Ya después se podían correr juegos copia mediante software, es decir, no había necesidad de abrir la consola, solo tenías que ejecutar un programa que venía en un CD. Habían varios programas, pero el que mejor funcionaba era el llamado GameShark. El programa engañaba a la consola, sacabas el CD donde venía dicho programa e introducías el juego copia, y listo, ya podías jugar. Además con el GameShark podías hacer varias modificaciones a los videojuegos, o más bien dicho, obtener trampas. Podías incrementar la vida de algún personaje, podías tener munición ilimitada, o tener vida infinita. Se puede pensar que la piratería le causó algún daño a Sony, pero no, fue todo lo contrario. El PlayStation se hizo muy popular y tuvo grandes ventas. Los daños se ocasionaron respecto a terceros, y en cierto momento trajo consigo varios problemas en la distribución de videojuegos acá en México, pero eso ya es otra cuestión. Yo la verdad tengo demasiados juegos copia. Yo creo que quien tuvo o tiene un PlayStation ha de tener también demasiados juegos copia. Cada que ibas al tianguis, por lo menos te comprabas hasta 4 juegos. PlayStation tiene una librería muy extensa de videojuegos, que la mayoría hoy en día son grandes clásicos, y que aún los puedes seguir jugando en diversos dispositivos de Sony. Me atrevo a decir que cuando tuve el PlayStation, me volví un gordo sin vida, ya que le dediqué varias horas a diversos juegos, como por ejemplo los Crash, Metal Gear, los Final Fantasy, los Resident Evil, Silent Hill y Gran Turismo. Posteriormente se hicieron grandes ports, como por ejemplo los Metal Slug. Cuando les decías a tus cuates que tenías el Metal Slug, eras considerado el mejor amigo de todos, y aún más, cuando tenías los King of Fighter, uno ya era Dios. Los gráficos del PlayStation estaban en los 32 bits, que para su tiempo se veían increíbles. Además habían videojuegos que te proyectaban videos cinematográficos, por lo que uno se quedaba perplejo. Por ejemplo, en el primer Resident Evil podías ver cinemas con actores. Era algo sorprendente, ya que no habíamos visto cinemas así. Estábamos acostumbrados a lo que nos proporcionaba su contraparte, el Nintendo 64,
ya que por las limitaciones de los cartuchos no podía desplegar ese tipo de cinemas, aunque he de decir, los gráficos del Nintendo 64 se veían mejor y no tenían tiempos de carga, pero por su pequeño catálogo de juegos no pudo ganarle la batalla a Sony, pero esa es otra historia que después les platicaré en otro video. Ahorita la unidad de CD-ROM de mi PlayStation tiene algunos problemas, pero si ustedes aún tienen su PlayStation en buenas condiciones, armen la reta o jueguen los clásicos que dejó esta gran consola.